Estoy con Rocío Silva Santisteban, inaugurando así mi nuevo blog sobre poesía. Primero agradecerte, Rocío, que hayas aceptado ser entrevistada. Yo sé que has venido por muy poco tiempo acá en Salamanca, que estás por una ponencia sobre Blanca Varela. Y bueno, gracias por estos minutos robados. No, encantada. Bueno, quería empezar con lo básico, ¿no? Ir preguntándote más o menos sobre tu oficio como poeta. ¿En qué momento te diste cuenta que deseabas escribir poesía, pero más allá de la poesía íntima, sí? Escucha, lo que pasa es que yo escribo poesía desde que era muy chica, ¿no? Sí, bueno, yo comencé a escribir muy chica poesía, ¿no? Bueno, y narrativa. En realidad yo no comencé escribiendo poesía, sino comencé escribiendo cuentos. Escribí unos cuentos así muy parecidos a los cuentos de Edgar Allan Poe, un poco tenebrosos. Y lo que hago es que comienzo a escribir poesía, así que te digo, a los 13 años, una cosa así. Y en el colegio como que me convierto como que en la que escribe poesía, también es una cosa rara, ¿no? Entonces, lo que hacía en una época, yo no sabía lo que hacía, yo escribía algunas cosas y además agarraba y tenía un cuaderno que yo le llamaba cuaderno de pensamiento, donde ponía una serie de poemas, por ejemplo de Ernesto Cardenal, de Mario Benedetti, los que me gustaban en esa época, ¿no? Y entonces a partir de ese cuaderno es que comienzo a escribir otro tipo de cosas. Pero claro, ya de una manera más seria es cuando ingreso a la universidad, ¿no? O sea, de hecho yo quería estudiar literatura, pero también me parecía que estudiar literatura era como... ¿Que no era rentable? Claro. Bueno, eso no lo dije yo, eso me lo dijo mi padre. Y entonces estudié Derecho, ese es el motivo por el cual estudié Derecho, ¿no? Y en esos primeros años ya en la universidad, ¿te relacionaste con algún grupo poético, con alguna...? Primero ingresé bastante joven a San Marcos, ¿no? A la Universidad de Lima a los 17 años. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y terminé la carrera y me gradué y todo lo demás. Y cuando estudiaba en la de Lima, ahí conocí un grupo de personas que escribían poesía, Alfonso Cisneros Cox. Me metí de hecho al taller de literatura que lo dirigía Jorge Cornejo Polar. Conocí a Mario Velatín, que era mi compañero de Derecho, y con Mario Velatín íbamos a San Marcos. Y Mario postuló a San Marcos, ingresó, y yo lo acompañaba bastante, y al siguiente año yo postulé e ingresé. Y cuando yo estaba en San Marcos, bueno, ahí sí conformé como no un grupo, pero digamos, por lo menos, digamos, mis amigos eran personas que estaban muy involucradas con la literatura, ¿no? ¿Y algunos de ellos aún mantienen vigencia? Bueno, son académicos, ¿no? Básicamente, o sea, ¿Dejaron la poesía como no escribían como poesía, oficio? O sea, escribían de todo, pero por ejemplo, Carlos García Bedoya era una de las personas que formaba parte de una revista que sacamos que se llamaba Fin de Siglo. Y también Miguel Ángel Guamán, que ahora ellos dos son profesores de la universidad, ¿no? Son graduados en literatura. Y después ahí me hice amiga de otros, también me hice amiga de Mariela Dreyfus, de Patricia Alba, pero eso ya fue cuando publiqué mi libro, ¿no? O sea, ya tenía 20 años. O sea, también publicó muy joven, ¿no? O sea, a los 20 21, años, 20 años, en el claro, 80 con 20 años ya había publicado un libro. 84. En el año 84. Tenía 20 años. Entonces, o sea, a esas alturas ya, cuando publico ese primer libro y me hacen los primeros comentarios, favorables y desfavorables, ya como que se va curtiendo la piel, ¿no? Pero el balance de ese primer poemario, ¿es bueno, es malo? ¿Como Cortázar quisiste dejar la poesía? No, al contrario. Ahí en un momento es que tuve la duda, ¿no? Cuando estaba estudiando Derecho, pero Mario Velatín era como una persona que me hincaba, ¿no? Hacia la literatura, ¿no? Estábamos como muy recontra metidos en el tema literario, ¿no? Entonces, además que no solamente de leer, porque además Mario es un excelente lector, leíamos un montón en esa época. Él tenía sus periodo ruso, leía todos los rusos, periodo japonés,
como éramos tan amigos, yo estaba totalmente involucrada, digamos, con su militancia literaria, pero al mismo tiempo queríamos vivir, o sea, lo que queríamos era vivir la literatura, y eso fue bacán, fue súper intenso. Por lo que me dices, entonces la literatura no es tanto como se piensa un ejercicio solitario, individual, también necesitas de alguna manera de rodearte de interlocutores. Sí, definitivamente. O sea, la escritura, el momento de la escritura, es un ejercicio solitario e individual. Pero si no estás motivado por una serie que normalmente son tu grupo de pares, va a ser, no sé, un poco más difícil. No sé, en mi caso concreto, pues coincidimos en la Universidad de Lima y después coincidí en San Marcos con muchas personas que se dedicaron a la literatura. Y bueno, cuando ingresé a San Marcos ahí sí me pareció una maravilla, porque imagínate, de estudiar Derecho, los códigos, no sé, el Código de Procedimientos Penales y todo eso, a estudiar lo que me encantaba. O sea, por ejemplo, ahora que hemos estado conversando, o sea, estudiar a San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, a Fray Luis de León, a todos los poetas clásicos y poder penetrar en esa poesía y o sea, para mí era una maravilla, era como no estudiar, pero a mí era como no estudiar, de verdad, estudiar literatura era como no estudiar, y decía, pero qué rico, o sea, esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Y en estos primeros años, me imagino que te debes haber topado con dos de las imágenes más clichés sobre los poetas, ¿no? La del poeta doliente y la del poeta también revolucionario, con sentido social. Claro, ¿Cómo vistes sí. o cómo has asumido estos dos estereotipos? Poeta doliente, bueno, el poeta doliente es Vallejo, ¿no? Y el poeta revolucionario son varios, ¿no? Sí, de hecho, o sea, más bien no, el estereotipo que me cayó a mí y a todas las mujeres de mi generación era que éramos las poetas eróticas. Porque, claro, o sea, los primeros poemas que alguien escribe... Gracias. Los primeros poemas que alguien escribe, digamos, que una mujer escribe en América Latina, en los años 80, cuando recién está, digamos, despertando una cierta liberación sexual mucho más abierta, ¿no? que en los años 60, donde había ya una más autonomía de la mujer, etcétera. Bueno, en ese momento una comienza a escribir sobre el cuerpo, o sea, escribir una poesía del cuerpo que no era necesariamente una poesía erótica, aunque también lo era, sino una poesía de reconocimiento del espacio de lo femenino, que es en esta sociedad, o sea, es tremendamente corporal, ¿no? Entonces yo escribía esa poesía, y Mariel y Patricia Alba y Carmen Ollé y bueno, otras poetas más, y entonces se nos pone la etiqueta de que escribíamos poesía erótica. Y sí la escribíamos, pero tampoco no escribíamos solo eso, escribíamos otras cosas. Y a mí me costó bastante trabajo quitármela, bastante trabajo me costó.